Lulu Collins nunca había imaginado que su vida perfecta podría desmoronarse en un instante. A sus 28 años, tenía todo lo que una mujer podría desear. Un trabajo que amaba como oftalmóloga. Un esposo que parecía ser el compañero ideal y una vida tranquila llena de pequeños momentos de felicidad. Tim, su esposo, era un hombre atento, amable. Pero había algo en él que últimamente parecía estar cambiando. Los pequeños gestos de cariño se habían ido desvaneciendo. Y ella, que siempre había sido tan observadora, no pudo evitar notar que había algo en su comportamiento que no encajaba. Era una tarde soleada cuando todo comenzó. Lulu estaba en su consulta, atendiendo a pacientes con la habitual paciencia y dedicación que la caracterizaba. Sus manos, que solían moverse con destreza y seguridad, comenzaron a temblar levemente mientras ajustaba las gafas de una anciana. La mujer, como de costumbre, se quejó de un pequeño dolor en los ojos. Y Lulu, como siempre, le recomendó unas gotas y la despidió con una sonrisa cálida. Pero al cerrar la puerta, su mente ya no estaba en su trabajo. Algo la atormentaba. Esa misma mañana, Tim había salido de la casa temprano. Como de costumbre, sin dejarle un beso de despedida. Ella no le dio importancia en ese momento. Pero a lo largo del día, una sensación de inquietud la invadió. Algo no estaba bien. Sabía que Tim estaba pasando muchas horas trabajando en un nuevo proyecto. Pero la verdad era que no podía sacarse de la cabeza los pequeños detalles que antes no le parecían importantes. Los cambios en su actitud, sus despistes, su cansancio visible, todo parecía estar en su contra. Al llegar a casa esa tarde, después de un largo día de trabajo, Lulu decidió que no dejaría que sus dudas se quedaran dentro de ella. Estaba decidida a enfrentarse a la verdad. Por suerte, Tim había dejado su teléfono en la cocina, algo que nunca solía suceder. El corazón de Lulu latía con fuerza cuando se acercó al aparato. Y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué iba a encontrar? ¿Estaba preparada para lo que pudiera descubrir? No había vuelta atrás. Con manos temblorosas, Lulu desbloqueó el teléfono, miró la pantalla y vio algo que hizo que su sangre se helara. Un mensaje, de una mujer llamada D, que decía: «Gracias por el collar. Eres el hombre más considerado del mundo». Fue como si el mundo se le viniera abajo en ese mismo momento. La frase era simple, pero lo que significaba era devastador. La mujer que Tim había estado viendo estaba agradeciendo un regalo. Un collar que él nunca le había regalado a ella. Y eso era solo el principio. Lulu estaba paralizada. El teléfono temblaba en sus manos. En su mente solo había un pensamiento. ¿Cómo pudo? Pero no era solo el mensaje lo que la inquietaba, sino lo que le esperaba por descubrir. La traición era inminente. Pero lo peor aún estaba por llegar. Después de un momento de incredulidad, Lulu respiró hondo y decidió que no iba a hacer una escena. No iba a permitir que las emociones la dominaran. Era una mujer inteligente y sabía que la venganza, para ser efectiva, debía ser fría, calculada, sin dejarse llevar por el impulso. En ese instante, su mente se puso en marcha. Necesito pruebas, pensó, y no descansaría hasta tenerlas. El plan fue sencillo. Primero, conseguiría información. Necesitaba saber quién era esa mujer. ¿Dónde se veían? ¿Cómo se comunicaban? Estaba dispuesta a todo, pero lo haría a su manera. Sin estridencias, sin escándalos, todo, con la precisión de una cirujana. Lulu sabía que debía ser meticulosa. Su siguiente paso fue contactar a un investigador privado. No quería depender de la evidencia incompleta que podía obtener por sí misma. Necesitaba pruebas irrefutables, así que llamó a Sam Hodges, un detective privado de la ciudad, conocido por su discreción y eficacia. Al día siguiente, estaba sentada en una pequeña cafetería, nerviosa, con el café ya frío en su taza, esperando al hombre que se encargaría de llevar a cabo su plan. Sam Hodges no era lo que esperaba. No tenía la apariencia de un héroe de película, ni el carisma de los detectives que se ven en las historias. Era un hombre de mediana edad, con un traje gris, maltratado por el tiempo y un maletín gastado. Pero había algo en su presencia que inspiraba confianza. Tal vez era su manera calmada de hablar, su enfoque en los hechos, su falta de pretensiones. Señora Collins, no todos los adulterios se confirman, comenzó a decir Sam, con su voz grave y tranquila. Pero Lulu lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No me interesa escuchar excusas, dijo Lulu con firmeza. Quiero los hechos, el nombre de la mujer, lugares de encuentro, fotografías. ¿Cuánto tardará? Sam asintió y comenzó a tomar notas con su lápiz. Una semana para una observación básica. Si los encuentros son regulares, podemos grabarlos. Lulu no dudó en sacar un sobre de su bolso y colocarlo sobre la mesa. Esto es un adelanto. Quiero informes diarios y fotografías. A lo largo de la semana siguiente,
La vida de Lulu se convirtió en una espera interminable. Cada tarde, después del trabajo, se encerraba en su despacho y recibía las actualizaciones del detective. Cada nueva información era una daga en su corazón. Pero también era lo que necesitaba para armar su venganza. Las pruebas empezaron a llegar. Fotos de Tim y la mujer. Reuniones secretas. Gestos íntimos. Todo estaba allí, documentado con precisión. Lulu sentía una mezcla de ira y tristeza. Pero se mantenía firme. Sabía que todo tenía que seguir su curso. No habría marcha atrás. Cuando finalmente recibió la última prueba. Un vídeo de Tim y Diane besándose en un pasillo vacío. Lulu sintió que ya no quedaba nada de la persona que había sido. El amor que una vez había sentido por Tim había desaparecido, reemplazado por un deseo frío y calculador de hacerle pagar por lo que había hecho. Esa noche, mientras Tim llegaba tarde como de costumbre, Lulu ya había tomado su decisión. Preparó una cena tranquila, conversó con él como si nada hubiera cambiado. Y cuando él mencionó su día, Lulu se limitó a escuchar, sabiendo que la tormenta estaba por desatarse. Después de la cena, cuando ya estaban en la cocina, Lulu se levantó lentamente y fue hacia el escritorio, donde había dispuesto todas las pruebas que había reunido. Fotos, mensajes, videos, todo estaba allí, listo para ser entregado. Miró a Tim a los ojos y, sin emoción alguna, le dijo, «Tenemos que hablar». Tim, que parecía tranquilo, se acercó a la mesa y vio lo que Lulu había preparado. Sus ojos se abrieron en shock al ver las pruebas de su traición. Las fotos, las capturas de pantalla de los mensajes. Todo estaba ahí. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Tim, con la voz entrecortada. «Desde esta mañana», respondió Lulu con una calma inquietante. Y desde ese momento, todo ha cambiado. Lo que siguió no fue una escena de gritos ni de reproches. Lulu, con una calma fría, le explicó lo que había descubierto. Le mostró las pruebas y le dejó en claro que su matrimonio había terminado. Sin lágrimas, sin gritos, solo hechos. Tim intentó justificarse. Pero Lulu no lo dejó. Ya no importaba lo que él tuviera que decir. Ya no había lugar para más mentiras. Cuando Tim finalmente entendió que todo se había acabado, Lulu se levantó, recogió sus cosas y comenzó a hacer planes para su futuro. No iba a ser la esposa perfecta de una familia rota. Ahora era una mujer que había decidido tomar las riendas de su vida. Y nada ni nadie la detendría. La venganza de Lulu fue precisa, calculada y efectiva, y cuando Tim finalmente se quedó solo, se dio cuenta de que había perdido todo lo que más amaba. Pero ya era demasiado tarde. Después de la confrontación con Tim, Lulu sintió que una parte de sí misma se había liberado. Sin embargo, no había tiempo para lamentarse, ni espacio para emociones innecesarias. El plan debía seguir su curso. Ya no era solo una mujer herida que había sido traicionada. Ahora era una mujer decidida. Calculadora, dispuesta a hacer justicia por su cuenta. La venganza no se detendría hasta que todos los culpables recibieran su castigo. Y eso comenzaba con conocer todos los detalles posibles de la infidelidad de Tim. Los días posteriores fueron una mezcla de calma tensa y actividad frenética. Mientras Tim, sumido en su propia confusión, pasaba horas frente a su ordenador, Lulu mantuvo una fachada de serenidad en su vida cotidiana. En su consulta, atendió a pacientes con la misma profesionalidad de siempre, sonriendo a los que entraban y salían. Pero por dentro, su mente estaba en otra parte. La operación había comenzado, y su vida privada había quedado atrás. Sam Hodges, el investigador privado, cumplió su parte del trato con meticulosidad. Cada tarde, tras salir del trabajo, Lulu se dirigía a su despacho, donde revisaba los informes de Sam. Cada página que le entregaba estaba llena de detalles. El detective había seguido a Tim durante toda la semana, observando sus movimientos, sus encuentros y sus reuniones. Y lo que Lulu descubrió fue peor de lo que había imaginado. Las fotos que recibió fueron reveladoras. Tim, en un restaurante elegante, compartiendo una comida con Diane, la mujer que había sido su amante. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Se veían risas, miradas cómplices, y lo peor, un gesto de cercanía que Lulu nunca había presenciado entre ellos. Tim acariciando suavemente el cabello de Diane mientras ella reía. Esa era la intimidad que ella había creído exclusiva para su matrimonio. Pero no era solo eso. Las capturas de pantalla de los mensajes entre Tim y Diane eran aún más devastadoras. Uno de los mensajes que encontró Lulu la dejó sin aliento. Diane le escribía a Tim: «La sorpresa de esta noche fue perfecta. No me imaginaba que me regalarías eso. Eres un hombre maravilloso». Tim respondía con la misma ternura: «Para ti. Todo. Siempre quise que fueras feliz». Las palabras eran dulces, cercanas, llenas de lo que Lulu no había visto en su esposo en mucho tiempo.
Pero lo que más la impactó fue la fecha de los mensajes. El collar, el regalo mencionado en esos textos, había sido comprado en la misma tienda donde Tim había comprado un par de pendientes para Lulu. En un intento por ganarse su amor hace unos meses. La imagen de Tim regalando joyas a Diane mientras él la ignoraba a ella la devastó. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No era solo una infidelidad, era un engaño profundo. Una mentira elaborada y cuidadosamente mantenida durante meses, incluso años. A medida que se acumulaban las pruebas, Lulu comenzó a sentir una mezcla de emociones. La ira, aunque persistente, comenzaba a ser reemplazada por una sensación de control. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Todo estaba documentado, todo estaba claro. Tim había estado viviendo una doble vida. Y ahora ella podía hacerle pagar por ello de la manera más fría posible. El detective Hodges, siempre eficiente, continuó siguiendo a Tim y Diane. Y las fotos y los informes seguían llegando. En uno de los últimos informes, Sam le envió una foto particularmente incriminatoria. Una imagen tomada desde la cámara de seguridad de un restaurante, en la que se veía a Tim y Diane saliendo juntos, tomados de la mano. El pie de foto indicaba que la salida había tenido lugar a las 10:30 de la noche, lo que indicaba que Tim había dejado a Lulu sola en casa mientras él se encontraba con Diane. Ese fue el último informe que Lulu necesitaba para dar el siguiente paso. Esa noche, después de recibir las últimas fotos, Lulu estaba sentada frente a su computadora, mirando las imágenes una y otra vez. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ya no sentía dolor. Solo sentía determinación. Tim había cruzado una línea, y ahora era su turno de hacer justicia. No podía esperar más. Lulu comenzó a organizar las pruebas, recopilando las fotos, los mensajes y los vídeos en carpetas cuidadosamente etiquetadas. Luego, decidió que era hora de enfrentarse a la realidad de su situación. No sería suficiente con confrontar a Tim. No podía quedarse ahí. Necesitaba que todos supieran la verdad. Ella no iba a permitir que él saliera de esto impune. La primera parte de su plan era simple: hacerle saber a Diane que ella sabía lo que había hecho. Sin más preámbulos, sin más rodeos, Lulu no tenía tiempo para el rencor. No había espacio para la indulgencia. La mujer que había destruido su matrimonio merecía saber que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Lulu preparó una carta fría y profesional, donde solo exponía los hechos, las pruebas de la infidelidad, las fechas, los lugares, las conversaciones, todo estaba claro. En la carta, también mencionó que ella sabía que Diane había estado recibiendo regalos de Tim, y que había fotografiado cada encuentro. No iba a dejar nada a la imaginación. Todo iba a ser expuesto. Pero antes de enviarla, Lulu necesitaba asegurarse de que Tim también supiera que ella estaba al tanto de todo. Le debía una última confrontación, un último enfrentamiento para que pudiera ver con sus propios ojos lo que había hecho. Y así, a la mañana siguiente, Lulu se levantó temprano, preparó un desayuno simple, y mientras Tim seguía en su mundo, distraído por su trabajo, ella colocó la carta sobre la mesa. Tim llegó tarde a casa esa noche. Como siempre, Lulu lo recibió con una sonrisa fría. Él comenzó a hablar de su día, de su trabajo, como si nada hubiera cambiado. Pero Lulu, con la calma que la caracterizaba, interrumpió sus palabras con una simple frase: «Tenemos que hablar». Tim la miró confundido, sin saber que en ese momento, su mundo comenzaba a desmoronarse. La carta estaba sobre la mesa, y las pruebas de su infidelidad estaban claras. No había vuelta atrás. Lulu lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Todo está aquí, Tim, las pruebas de todo. No hay mentiras, no hay excusas, solo la verdad». En ese momento, Tim se dio cuenta de que todo lo que había construido con Diane estaba a punto de desmoronarse. La traición, las mentiras, la doble vida, todo había sido expuesto. Pero ya era tarde. Lulu había tomado el control de su destino. Ya no quedaba espacio para las disculpas. La venganza de Lulu era imparable. Con cada paso que daba, se acercaba más a la justicia que tanto deseaba. Y Tim, atrapado en su propia red de mentiras, sabía que nada lo salvaría ahora. Después de la confrontación con Tim, la casa de Lulu se convirtió en un lugar frío, aunque seguía estando llena de ecos del pasado. El impacto de las pruebas había golpeado a Tim como una ola imparable. Y aunque intentó justificarse, sabía que ya no quedaba espacio para más mentiras. Lulu no había hecho un solo gesto de rabia ni lágrimas. Su actitud era tan firme y calculada que Tim comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. En las semanas siguientes, Tim trató de reconstruir lo que quedaba de su matrimonio, pero cada vez que intentaba acercarse a Lulu, se encontraba con una pared invisible.
Fría y sólida, la mujer que había amado y a quien había jurado serle fiel ya no existía. Lulú había dejado de ser la esposa devota y preocupada por su bienestar. Y en su lugar se erguía una mujer empoderada, consciente de su propio valor y su poder sobre la situación. Lulú pasó los días trabajando con el mismo ritmo habitual, atendiendo a sus pacientes, compartiendo sonrisas y palabras amables. Pero dentro de ella todo había cambiado. Cada vez que Tim intentaba hablar de su arrepentimiento, Lulú le respondía con una calma imperturbable que lo desconcertaba. Ya no quedaba espacio para la indulgencia. Había tomado la decisión de dejarlo ir, de seguir adelante. Cada conversación con él se volvía más vacía, como si el hilo que los unía se estuviera deshilachando lentamente. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Lulú volvió a casa y encontró a Tim sentado en la sala, con una mirada que ya no parecía la de su marido, sino la de un hombre derrotado. Había dejado de ser el hombre seguro que había conocido, y ahora parecía pequeño, vulnerable, perdido. Él la miró con desesperación en los ojos. Lulú, comenzó con una voz quebrada. Te lo juro, nunca quise que las cosas llegaran a este punto. No sé qué pasó, estaba atrapado. Y ahora no puedo deshacer lo que he hecho. Lulú se quedó en silencio por un momento. Observándolo, su corazón no latía con la misma pasión de antes, pero había algo en su interior que se removió al verlo tan derrotado. No porque aún lo amara, sino porque finalmente estaba viendo a la persona que él era realmente, un hombre que había sido egoísta, que había destruido todo lo que tenían, pero que ahora estaba pagando las consecuencias de sus acciones. Tim, dijo Lulú finalmente, con voz serena, ya no puedes deshacerlo, no hay nada que puedas decir o hacer que pueda cambiar lo que has hecho. Lo que hiciste me ha destruido, y por más que lo lamente, no me va a devolver lo que era antes de esto. Tim intentó levantarse, pero Lulú le hizo un gesto con la mano para que se quedara en su lugar. No necesitaba que él le hablara más. Ya había tomado su decisión. Y las palabras solo complicarían las cosas. Es lo mejor para los dos. Continuó Lulú, mirando fijamente a Tim. Te he dado mi vida, mi amor, mi confianza. Y tú me lo devolviste con mentiras. Yo ya no soy la misma. Lo que tenemos, lo que éramos, ya no existe. Y aunque me duela, debo dejarlo ir. Tim la miró en silencio. Y por un momento, algo en sus ojos brilló. Pero Lulú sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que antes había sido su vida, sus sueños compartidos, se desmoronaba ante ella. Y no quedaba espacio para arrepentimientos. Lulú sintió que, a pesar del dolor, se estaba liberando. Esa noche, Lulú durmió sola, como había hecho las últimas semanas. Pero la diferencia era que ahora se sentía en paz. En sus manos ya no había más dudas ni incertidumbre. Había elegido tomar el control de su vida, de su felicidad. Y no permitiría que las sombras del pasado la retuvieran. En la mañana siguiente, Lulú le entregó a Tim las llaves de la casa y le dijo que se fuera. Sabía que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Tim intentó protestar, suplicarle que reconsiderara. Pero sus palabras no tuvieron ningún impacto. Lulú ya había tomado su decisión. Y esa decisión era irreversible. La mudanza fue rápida. Tim, sin decir una palabra más, comenzó a empacar sus cosas mientras Lulú lo observaba desde la sala. Ella no sentía ni ira ni tristeza, solo una calma profunda. Sabía que esto era lo correcto. Había llegado el momento de reconstruir su vida, de sanar. Y para eso, necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. Tim, con las manos vacías, se fue de la casa sin mirar atrás. Lulú se quedó sola. Pero esta vez no se sentía vacía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de su destino. Los días que siguieron fueron difíciles. Sí. Pero Lulú no cedió. A pesar de la soledad, de la tristeza que todavía la rondaba, ella se mantuvo firme. Decidió enfocarse en su carrera y en sí misma. En las pequeñas cosas que le daban paz. Su trabajo, sus pacientes, sus paseos por la ciudad, su tiempo a solas para reflexionar y sanar. Mientras tanto, Tim se sumió en el trabajo, como si eso pudiera distraerlo del dolor de la pérdida. Pero no lo logró, a pesar de su esfuerzo por continuar con su vida. Algo dentro de él había quedado roto. Sabía que había perdido a la mujer que había amado. Y lo peor de todo era que él mismo había sido el artífice de su propia caída. Lulú, por su parte, decidió retomar sus sueños que habían quedado en segundo plano durante el tiempo que estuvo con Tim. Había deseado abrir su propia consulta privada. Y ahora era el momento perfecto para comenzar a planificarlo. Su vida ya no dependía de un hombre, ni de un amor que se desmoronó. Ahora estaba construyendo algo para ella misma. Algo que fuera completamente suyo. Mientras se adentraba en esa nueva etapa de su vida, Lulú comenzó a sentirse más fuerte, más segura de sí misma. La venganza que había planeado,
la que la había llevado a descubrir la verdad y confrontar a Tim, ya no la consumía. Ahora, lo único que quedaba era avanzar, con la cabeza en alto, hacia un futuro en el que ella fuera dueña de su destino. La relación con Tim, aunque dolorosa, había sido un capítulo que había cerrado definitivamente. Ahora, el futuro de Lulu era suyo para forjarlo. Y a pesar de la herida que le dejó la traición, había algo en su interior que le decía que lo peor ya había pasado. Por fin, comenzaba a sanar, después de que Lulu cerrara su capítulo con Tim de manera definitiva. La vida en la ciudad continuó con su ritmo habitual, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, el mismo no era el caso para Diane, quien, tras la revelación de su infidelidad y la exposición de su secreto, comenzó a sentir el peso de las consecuencias. La caída de su imagen, la que había cuidado y cultivado con tanto esmero durante años, fue fulminante. La mujer que una vez fue la estrella en círculos sociales ahora se encontraba abandonada. Desplazada, marcada por la vergüenza, Diane había sido una figura prominente, admirada en las altas esferas sociales gracias a su matrimonio con Mitch Dickens. Un político influyente, su vida estaba cuidadosamente estructurada. Todo en su lugar. La casa perfecta. El trabajo perfecto. La apariencia perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada se encontraba una mujer insatisfecha, atrapada en un matrimonio que más que amor, le otorgaba poder y estabilidad. Había vivido para complacer a Mitch, para satisfacer sus expectativas y para mantener la imagen de la pareja ideal. Pero sus propios deseos, sus propios sueños, siempre fueron relegados a un segundo plano. Cuando las pruebas de su relación con Tim llegaron a la oficina de Mitch, la vida de Diane se desmoronó por completo. Mitch, el hombre que siempre había tenido un control absoluto sobre su vida, no mostró misericordia. Lo que sucedió a continuación fue una lección en la forma de tratar con las traiciones dentro de su mundo. Mitch no perdió tiempo, su reacción fue fría y calculadora. Como todo en su vida, la traición de Diane no solo significaba el fin de su matrimonio, sino que también amenazaba su carrera política. Su reputación era su mayor activo, y no iba a permitir que un escándalo lo destruyera. Mitch convocó a su equipo de abogados, y en cuestión de horas, las consecuencias de la infidelidad de Diane se hicieron más claras. El acuerdo prenupcial que Diane había firmado años atrás le aseguraba que no recibiría nada en caso de adulterio. El trato era simple y directo. Si Diane había cometido una infidelidad, perdería todos sus derechos sobre la fortuna de Mitch y la posición que había disfrutado como su esposa. Diane, al principio, no comprendió completamente la magnitud de lo que había perdido. Pensó que Mitch la confrontaría con ira, que habría gritos y acusaciones. Pero él no le dio el lujo de una discusión emotiva. Al llegar a casa esa noche, Mitch la recibió con una calma inquietante, una frialdad que la dejó sin palabras. El choque fue tal que Diane no pudo articular una defensa ni una justificación. «Puedes recoger tus cosas mañana», fue todo lo que Mitch dijo, sin levantarse de su silla. Lo demás está detallado en el acuerdo prenupcial. Diane intentó hablar, intentar razonar con él, explicar que su aventura con Tim había sido un error, que nunca había querido perderlo todo. Pero Mitch no mostró ningún interés en escucharla. No había espacio para las explicaciones. Lo que él veía ahora era una mujer que le había fallado. Y para él, la lealtad no era negociable. No quería una esposa infiel, ni alguien que pudiera poner en peligro su carrera, ni mucho menos una mujer que ya no cumplía su función como accesorio a su imagen perfecta. El proceso fue doloroso y rápido. Diane intentó ir a sus padres, pero ellos también la rechazaron. Mitch se había encargado de cortar todos los lazos que pudiera tener, asegurándose de que quedara completamente aislada. Le quitaron el acceso a sus cuentas bancarias, las joyas que había recibido de su marido, la casa lujosa en la que había vivido. Todo lo que le quedaba era un maletín con ropa y algunos recuerdos rotos de su vida anterior. La primera noche fuera de la mansión de Mitch fue insoportable. Diane se refugió en un hotel barato, donde pasó horas mirando su teléfono, intentando llamar a los pocos amigos que le quedaban. Pero nadie respondió. La reputación de Mitch ya había hecho su trabajo, en los círculos en los que se movía. Diane se había convertido en una paria. Pasaron los días, y el peso de la situación comenzó a hacer mella en Diane. Había perdido todo: su marido, su estatus social, su futuro. No podía creer cómo había llegado a esto. La mujer que alguna vez fue admirada por su belleza, inteligencia y ambición, ahora estaba en una habitación de hotel, luchando por encontrar trabajo, con su vida en ruinas. El colmo de la humillación llegó cuando intentó encontrar un empleo como diseñadora en pequeñas agencias de la ciudad. A pesar de su talento, los rumores sobre su infidelidad con Tim la perseguían.
Ninguna empresa quería arriesgarse a contratarla. Incluso sus antiguos colegas en el mundo del diseño la evitaban, sabiendo que su nombre ya estaba manchado. No podía siquiera caminar por las calles sin sentirse observada, sin escuchar susurros detrás de ella. Al final, Diane se dio cuenta de lo poco que significaba sin el estatus de esposa de un hombre poderoso. Las joyas, los vestidos, los viajes a lugares exóticos, todo eso ya no era suficiente. Su vida anterior se había desvanecido en cuestión de días, y ella no sabía qué hacer para reconstruir lo que había perdido. Mientras tanto, Mitch, desde su oficina, continuaba con su vida como si nada hubiera sucedido. Su carrera política seguía en ascenso, pero sabía que el precio de mantener su imagen intacta había sido alto. Diane, en su desesperación, trató de ponerse en contacto con él, pero sus intentos fueron en vano. Mitch había bloqueado todo acceso a ella. Ya no era su esposa, ni su compañera, era simplemente una mujer más en un mundo de sacrificios y traiciones. Mitch se dedicó a la política con renovado fervor. Sus discursos se hicieron más duros, su postura más rígida. Sabía que el escándalo de su esposa infiel podría destruirlo, pero se aferró a su poder con más fuerza que nunca. El trabajo era su única distracción, su única forma de mantener la calma. Su vida privada había quedado atrás, y lo que más le preocupaba ahora era que nadie pudiera tocar su estatus. La caída de Diane fue brutal. De estar en la cima de la sociedad, disfrutando de lujos y prestigio, pasó a vivir una vida de sombra, tratando de encontrar trabajo y respeto, pero siempre marcada por los errores de su pasado. Lo peor, sin embargo, fue darse cuenta de que la única persona que podía ayudarla era la misma que la había destruido, Mitch. Él no le ofreció más que una existencia silenciosa y sin brillo. Diane, por su parte, se resignó con acento agudo a vivir bajo sus reglas, con la esperanza de encontrar alguna manera de redimirse. Pero lo que no sabía era que, al final, ella ya no podía volver atrás. Mientras Diane luchaba por recomponer su vida, Lulu se encontraba en un proceso completamente diferente. La vida había tomado un giro inesperado. Pero no podía negar que se sentía más fuerte y más en control de lo que jamás había estado. La venganza que había planificado meticulosamente ya no la consumía. La satisfacción de haber descubierto la verdad y enfrentarse a Tim la había liberado. Pero ahora, la verdadera batalla era con ella misma, reconstruir su vida, su carrera y encontrar su propio propósito sin las sombras de la traición acechándola. Lulu pasó semanas sumida en su trabajo, atendiendo a sus pacientes con la misma dedicación que siempre la había caracterizado. Pero había algo diferente en su manera de estar presente, un brillo en su mirada, una energía renovada. Ya no sentía que su vida dependiera de las circunstancias a su alrededor. Había aprendido que la verdadera felicidad no radicaba en un matrimonio perfecto, ni en la aprobación de los demás, sino en la paz interior que se encontraba al ser fiel a sí misma. Decidió dar el siguiente paso en su vida profesional. La consulta privada que siempre había soñado abrir comenzó a tomar forma. Desde que terminó su relación con Tim, se dio cuenta de que lo único que le había faltado para tomar esa decisión era la confianza en sí misma. Sin un marido, sin una figura que la apoyara, Lulu descubrió que todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. No era solo la hija de alguien o la esposa de alguien. Era una mujer capaz de lograr grandes cosas por sí sola. A medida que avanzaba en el proceso de abrir su consulta, Lulu también comenzó a hacer cambios en su vida personal. Hacía tiempo que había dejado de lado sus propios sueños y pasiones, sumida en el rol de esposa y profesional. Pero ahora, con el espacio y la libertad que había ganado, empezó a explorar otras facetas de sí misma. Comenzó a viajar sola, a descubrir nuevas ciudades, nuevos lugares, nuevas culturas. Se permitió disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Leer libros que siempre había querido leer. Probar nuevas recetas de cocina. Hacer amigos con los que compartiera sus verdaderos intereses. La Lulu que Tim había conocido ya no existía. Ahora, era una versión más completa y enriquecida de sí misma. Tim, por su parte, no había logrado encontrar la paz que tanto deseaba. A pesar de su esfuerzo por sumergirse en el trabajo, había algo dentro de él que se había quebrado irremediablemente. Su carrera profesional había crecido. Su habilidad para desarrollar videojuegos lo había hecho destacar. Pero el vacío emocional que sentía era profundo. La traición que él había cometido lo perseguía constantemente. Y aunque intentó llenar ese vacío con logros y dinero, nada parecía calmar la sensación de haber perdido a la persona más importante de su vida. Lulu, por su parte, no sentía ni rencor ni ira hacia él. Había dejado todo eso atrás. Sin embargo, cuando se encontraba con Tim en algún café o en el supermercado,
Le resultaba extraño verlo, aunque había sido el amor de su vida en algún momento. Ahora sentía como si fuera un extraño. A veces, Tim la miraba con la esperanza de que ella mostrara alguna señal de que las cosas podrían volver a ser como antes, pero Lulu ya no era la misma. Había crecido, había cambiado, y ya no quedaba espacio para el perdón en su corazón. La traición no se borraba, ni se olvidaba. El proceso de sanación fue largo para ambos, pero de formas muy diferentes. Tim comenzó a asistir a terapia para lidiar con su culpa y el dolor que le causaba la pérdida de Lulu. Sabía que había cometido un error que había marcado su vida para siempre. Y aunque intentó justificarse en más de una ocasión, no podía borrar lo que había hecho. La vida que había compartido con Lulu. El amor que habían tenido. Ahora le parecía una fantasía perdida. No sabía si alguna vez podría reparar el daño que había causado, pero entendía que no había marcha atrás. Por otro lado, Diane seguía luchando por encontrar un lugar en el mundo. Sin la ayuda de Mitch, su vida se reducía a una lucha diaria por sobrevivir. La relación con Tim había sido un error de juventud, un capricho que le había costado más de lo que había anticipado. La realidad de su vida, sin el apoyo de su esposo o de la alta sociedad que la había respaldado. La golpeaba constantemente, había perdido el brillo que antes la había caracterizado. Se veía reflejada en los espejos de los hoteles baratos donde pasaba sus noches y sentía que ya no era la misma mujer que había llegado a la cima. El arrepentimiento era su compañero constante, pero no podía hacer nada para cambiar lo que había hecho. Un día, mientras caminaba por el parque, Diane encontró una carta que había estado esperando. Era de Mitch, y la abrió con manos temblorosas. Le había propuesto un trato. Un apartamento en un barrio tranquilo. Manutención mensual, pero sin la posibilidad de aparecer en público como su esposa. Debería desaparecer de la vida pública, mantenerse al margen de su carrera y de la sociedad que tanto valoraba. Mitch la había convertido en una sombra de sí misma, y ella no podía dejar de preguntarse si valía la pena aceptar ese trato. Diane se quedó mirando la carta durante mucho tiempo. En su interior, sabía que era la única forma de sobrevivir. Aceptó el trato con Mitch, aunque su alma seguía vacía. Al final, lo único que había aprendido de todo esto era que el precio del poder y la belleza era alto. Y lo había pagado con su propia identidad. Lulu, por su parte, vio cómo su consulta crecía. Estaba disfrutando de la satisfacción de haber logrado algo por sí misma. Sin depender de nadie más. Su vida había tomado un rumbo inesperado. Pero estaba orgullosa de sí misma. Había superado una de las pruebas más difíciles de su vida, y ahora, por primera vez, podía mirarse al espejo sin arrepentirse de las decisiones que había tomado. Cada vez que pensaba en su pasado con Tim, no sentía dolor, solo una lección aprendida. La traición, aunque dolorosa, la había ayudado a encontrar la mejor versión de sí misma. Ahora, estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Una vida construida sobre sus propios términos, sin tener que rendir cuentas a nadie más. Al final, la vida le había dado a Lulu lo que siempre había querido: libertad, independencia y la paz de saber que había hecho lo correcto. Y aunque el dolor de la traición había sido profundo, había salido más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La traición ya no era parte de su historia, era solo un capítulo lejano. Y Lulu estaba lista para escribir el siguiente.